Buenas tardes, traders. Les habla Sandra de Simplemente Trading. Bueno, muy bonito día hoy. Principalmente hubo unas dos buenas tiradas, si se quiere, a la mañana. Y realmente estoy bastante escéptica con este mercado en cuanto a los largos. Bien, y entonces, bueno, básicamente la estructura que teníamos en la sesión europea habían habido nuevamente falsos quiebres por debajo de esta zona 410, 420. Y bueno, y finalmente en la sesión americana lo hicieron, entonces al inicio intentamos un largo justificado en ese sentido, pero bueno, ya después ya fue en corto y quiero que vean los niveles importantes, ¿verdad? Y que los recuerden para mañana, porque bueno, son los niveles protagonistas si se quiere, ¿no? 420, tener en cuenta los 500 que nosotros ayer teníamos, esa zona 500, 17.500, 17.520 de resistencia, inclusive después del anuncio Fed, ¿verdad? Fueron los lugares que quedaron como resistencias. Y básicamente acá en la sesión europea, ¿verdad? En el pre-market, mejor dicho, ¿verdad? Llega hasta aquí, hasta la zona 480 y ya después rechaza y entonces hace un intento nuevamente, tantas veces tocado aquí, tantas veces desde ayer, ¿verdad? Fíjense en la cantidad de veces que fue testeada esta zona, 1, 2, aquí 3, 4, 5, 6, 7, hasta que al final, ¿verdad? Rompe y bueno, fue lo que nosotros estuvimos remontando y acá realmente que cayó y cayó con una fuerza bárbara, que la forma de entrar fue a puro breakout. Bien, breakout de ahí de los 20.25, breakout de los 400, breakout de los 380. Y bueno, yo tenía como soporte estos 330, que es la tirada que hace de acá a acá, ¿verdad? Unos 100 puntos. Y después, bueno, simplemente lo que hice fue shortear acá en esta zona, ¿verdad? De retroceso a la zona de mínimo del día anterior. Bien, y fue lo que oficialmente hice, esto y esto. Bien, y después si se quiere termina con un canal alcista, bien, haciendo mínimos más altos, respetando esta zona de acá como soporte 360, 370, bien, no yendo por debajo de ahí. Y básicamente lo último que hice a la tarde, bien, intenté, parecía que iba un poquito más para arriba de esta zona, bien, intentamos un poquito por aquí, ¿verdad? Y luego lo último que hice, el último trade del día, fue acá el shorteo de los 420, no quise desafiar en la tarde a la tendencia. Y entonces básicamente creo que me considero que solamente fallé, si se quiere, al plan de trading sobreoperando quizás un poco más. Yo creo que con esta tirada y esta tirada ya tendríamos que haber cerrado el día y bueno, eso es parte de lo que va a suceder el mes que viene, ¿verdad? Que ya vamos a estar operando solamente a la mañana con el movimiento más sincero y yendo un poquito al detalle de los trades realizados en el chart de TIX. Vemos aquí en el detalle en el chart de TIX, ¿verdad? Vemos aquí la W y entonces, bueno, el mercado acá estuvo bien porque retrocedió perfectamente, ¿verdad? Esta zona 25.30 que fue donde di las órdenes límites para ingresar. Y bueno, se encuentra con esta resistencia que fue resistencia ayer también, ¿verdad? Estos 4.50 que han sido protagonistas, precios protagonistas. Y entonces, bueno, aquí arma una M, ¿verdad? A ver si la ven mejor. Aquí está M, bien, con una patita para arriba y realmente que espero un poquito más de confirmación porque todavía lo consideraba en terreno lateral al mercado porque iba y venía y entonces recién di la alerta cuando rompió aquí esta zona 25.30, se pudo inclusive entrar con en un breakout de los 4.20 y esto se fue expreso a la primera zona que yo tenía soporte, que era ahí los 400 y 380 y entonces aquí en el breakout del Globex, ¿verdad? Que fue la otra entrada que se pudo hacer, el breakout del Globex, corto de vuelta, tenía en principio como objetivo el mínimo y después esta zona 370 que tengo aquí dibujada y aquí en este retroceso, ¿verdad? De entradas con entrada 3, ¿verdad? El setup que tienen descrito en el libro, ¿verdad? Otro corto más, entonces en 3 tiradas, ¿verdad? De 30 fue posible hacerlo y realmente permanencia, esto estuvo bien volátil, bien derechito y entonces, bueno, salida con trail stop de 10, bien, y aquí en el primer retroceso que hace, ¿verdad? De esta zona, quiero que tengan en cuenta esta estrategia porque
en más de una ocasión hoy se dio que el mercado estuvo bastante feroz y entonces esta zona 40, 50 con 60 de stop, bien, esta es una cosa que se dio en más de una ocasión hoy y quiero que lo vean porque realmente es importante a tenerlo en cuenta. Ven acá que se hace una M que se frena en 3.30 y yo doy la orden límite para entrar y les digo 50, ¿verdad? Con 60 de stop. Y si ustedes ven acá y esperan, ¿verdad? A que el precio les llene, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en 50 estás arriesgando 10 y teníamos para ir a buscar por lo menos 30. Sucede falso quiebre de estos 330 en más de una ocasión. Y como ven acá, sube y sube todo, bien, e intentan un poco para arriba, para abajo. Acá inclusive lo tiran un poquito para arriba. Yo no le presto atención a esto. Esto es una tremenda tirada para abajo en la cual, les digo, estaba esperando esta zona, pero se me va muy rápido. Y entonces fíjense con la fuerza que baja acá 40-50 puntos. Y les digo, no tengan en cuenta las medias móviles. Vamos a esperar de vuelta esta zona. Y fíjense acá de vuelta cómo da para hacer estos mismos 65-70 con el stop, ¿verdad? Por encima del estudio de pivote que teníamos acá, ¿verdad? La resistencia, y entonces perfectamente te da para hacer. Entonces, un mercado muy volátil y esta estrategia cuando se te va así con fuerza, ¿verdad? Muchas veces esperar retrocesos, esto sucedió en más de una ocasión. Y finalmente en esta segunda tirada sí rompe los 30 y se va a buscar la zona de los 300, que era el otro nivel que yo tenía dibujado como soporte. Acá sucede una cosa que no digo que vaya, porque también hizo lo mismo 100 puntos más arriba, ¿verdad? En la zona 400, en la cual parecía que encontraba soporte. Pero realmente que acá en 17.300 y en chart de velas diarias, tanto para el Standard & Poor's como para el Nasdaq, como para el Dow Jones, es una zona en la cual ya hubo anteriormente un muy bonito soporte, bien, y entonces no sé si será un doble piso, pero realmente que el mercado termina negociando 100 y pico de puntos por arriba de ese mínimo que hizo. Bien, entonces eso es un indicio, si bien es cierto que se está negociando por debajo de donde rompió y que teníamos soporte, bien, esos 120 puntos son los que van a definir qué es lo que hace el mercado. Al llegar a esta zona de acá de los 380, ¿verdad? Esto lo hizo en más de una ocasión, de que hubo tiradas, o sea, buenos rallies, buenas tiradas alcistas, que fueron oportunidades de venta. Bien, y entonces en lo que, si se quiere, no me gustó a mí en la tarde, que hice fue este largo, ¿verdad? Que lo doy como trade perdedor, pero en realidad yo lo terminé escrachando al punto de entrada, que realmente no llegó a superar aquí este nivel que tenía que superar. Y entonces aquí sí es un trade disciplinado, en el sentido de que shorteo el mínimo del día anterior. Y bueno, y acá se apoya en estos 370 que no logra penetrar, y acá también de vuelta en 370 hace, si se quiere, un doble piso. Entonces tenerlo en cuenta, cuando se apoya acá en estos 400, vamos largo y sacamos un scalping, bien, y esto aquí tira todo para abajo en esta zona. Fíjense en aquí el falso quiebre que hacen por encima de los 420. Y bueno, y yo realmente cumpliendo con los 420 es justamente, son precios que quiero que recuerden para mañana. Bien, porque muchas veces el mercado se mueve rápido, pero recordando los trades y anotando los trades que hacemos, es una ayuda a memoria. Tengan en cuenta esos niveles. Entonces 420 fue el último trade que hice del día y bueno, nuevamente no logra hacer nuevo mínimo, ¿verdad? Y se apoya aquí. Entonces, en definitiva, se dan muchísimas oportunidades. Fíjense en que esta misma zona de aquí, de estos 410, 420, ¿verdad? Antes se pudo hacer en corto, yo lo agarré aquí y cayó de forma bien sincera, ni siquiera llega a llenar 390, lo termino rematando en 400, porque todo lo que me diera por debajo de 400 era propina, y entonces lo saco con 20 puntos. Y bueno, y ahí queda negociando y decidiendo qué quiere hacer el mercado. Realmente que bueno, que hay varios comentarios y bueno, y todos haciendo hincapié en sí a la levantada de tasas de interés. Vamos a ver un poquito los automatismos. Entonces, con el Dow Jones,
abre el automatismo, ¿verdad? Primero un corto en break-even y después abre de vuelta corto y abre de vuelta corto. Aquí saca un target de vuelta corto en esta zona 340, bien, y cierra en even y después hace un scalping en largo y cierra even, hace otro scalping en largo aquí en esa zona 360 que yo les mostraba de soporte y sale con dos targets, bien, y queda aquí al final, ¿verdad? En largo en la zona de 400 sacando uno y el otro even. Respecto al Nasdaq, el Nasdaq opera, si se quiere, menos. Y entonces aquí, para que se hagan una idea, recién empieza el día de hoy acá, y entonces el Nasdaq saca en un corto y sale un largo nada más, ¿bien? Y con respecto al Standard & Poor's, la estrategia, si nos fijamos aquí, también el día de hoy empieza acá, y entonces el Standard & Poor's lo que hace es largo desde aquí, ¿verdad? En la mañana ya estaba haciendo en la sesión europea, ¿verdad? Largo y después corto, y después entra de vuelta en corto y saca aquí el profit y después hace un par de break even y entra largo, ¿verdad? En el Standard & Poor's sacando profit y después entra largo y queda en largo aquí también venciendo. Tener en cuenta que estos break even y estos que hacen acá se pueden considerar como trades perdedores porque estas son situaciones ideales. Después en el webinar vamos a estar mostrando, ¿verdad? Lo realmente realizado. Esto es simplemente un detalle de la estrategia de cómo está ahora al día de hoy. Bien, bueno, nos vemos mañana en la sala de trading. Mañana viernes solamente operamos a la mañana. Chao, chao.